Y cuando un país se acostumbra a leer fallos como si fueran propaganda, lo que desaparece no es la verdad de un caso, desaparece también el sentido común. Este es un fallo histórico, no porque cierre la herida, porque obliga a mirarla de frente y también a hacerse cargo de ella. Se dijo en Infinita. Hay fallos que no solo resuelven un caso, sino que reordenan una discusión país, o al menos intentan reordenar una discusión país. No es ese el objetivo, pero de alguna manera también contribuye a ello, ¿no? Y por lo que simboliza y por lo que toca, es uno de estos casos, ¿no? La justicia absolvió al exteniente coronel Claudio Crespo Guzmán en el caso de Gustavo Gatica, a pesar de que da al mismo tiempo por acreditado que fue él quien disparó la munición que lo dejó ciego. Esa frase, así sola, en sí mismo es benzina. Pero el deber de un país adulto es mirar el fallo completo, entender su lógica y hacerse las preguntas, por más difíciles que sean, sin convertir esto en un ring político. Porque cuando las cosas terminan en un ring político, se terminan incendiando. Y ya lo vivimos hace 6 años. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago concluyó que el disparo que hirió a Gatica fue percutado por la escopeta antidisturbios que portaba Crespo, más allá de toda duda razonable. No lo dejó en el terreno de las sospechas, ni en la niebla de los podría haber sido, no. Lo sostuvo. Y sin embargo, al mismo tiempo, el tribunal decidió que esa conducta no constituía el delito de apremios ilegítimos por el que se acusaba al exoficial. ¿Cómo se llega a ese resultado que para muchos suena imposible? Fundamentalmente, legítima defensa y uso proporcional de la fuerza en un escenario que, a juicio del tribunal, era de agresión activa y potencialmente letal contra carabineros. El corazón del veredicto, que leyó a todo esto la jueza Cristina Cabello, está ahí. La reconstrucción judicial describe una jornada en que básicamente los medios disuasivos tradicionales, como por ejemplo las bombas lacrimógenas o los carros lanzaagua, no estaban logrando controlar a los manifestantes más violentos. No alcanzaron a disuadir de ataques sucesivos con bombas Molotov a la policía, que son potencialmente asesinas, y de una situación táctica en que, según el tribunal, la policía enfrentaba una amenaza concreta contra su integridad física. Ese encuadre importa mucho porque es el marco desde el cual se evalúa si el uso del arma antidisturbio fue racional, fue necesario, fue proporcional. La justicia además dice algo que golpea mucho en el debate público, que Gustavo Gatica se incorporó a la masa de manifestantes agresivos y participó activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial. Ese dato cambia la forma en que el tribunal entiende la escena. La diferencia entre un civil que observa y un civil que participa activamente es un elemento que en el derecho pesa. Por eso el fallo no describe a la víctima como alguien pasivo, sino como parte de un contexto hostil para la policía. Y desde ahí se define la tesis de legítima defensa. Agresión ilegítima actual, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del acusado. Dicho en la jerga del tribunal. Veámoslo en simple. La idea, que es la más controversial, aparece cuando el tribunal argumenta que ante agresiones potencialmente letales, el protocolo incluso autoriza el uso de armas letales. Y que al optar por una escopeta antidisturbios con munición menos letal, Crespo habría escogido un medio de menor entidad lesiva, es decir, que hiciera menos daño, ajustado la gradualidad y la proporcionalidad. En simple, la lógica es que si el máximo permitido era peor y se usó algo menos dañino dentro de lo autorizado, la conducta no sería ilegítima. Esta es una afirmación pesada porque instala un estándar que muchos consideran peligroso, que en ciertos escenarios se valida casi cualquier respuesta policial si el contexto se describe como potencialmente letal. Esa es una de las grandes preguntas que está dejando el caso. ¿Qué se entiende por potencialmente letal en una protesta? ¿Cómo se acredita ese umbral sin abrir la puerta a excesos? ¿Dónde termina el criterio y empieza la excusa? Hay otro eje que es bien clave. Vamos a dejar esas preguntas ahí, por supuesto, porque es parte del debate del que vamos a hablar en un momento más. Pero hay un segundo eje clave del veredicto que se relaciona con el punto más sensible. Hacia dónde se disparó y qué se puede probar sobre la trayectoria y el impacto del disparo. El tribunal dice que no era posible determinar con certeza cómo se comportan los balines al ser disparados. En otras palabras, la evidencia no permitía fijar si se disparó con infracción a los reglamentos, ni si la dirección se orientó al tercio superior del cuerpo, como plantearon los querellantes. El fallo, por lo tanto, no dice que el disparo fue a la cara, tampoco dice que fue al cuerpo, dice que no se pudo acreditar eso con la certeza que se requiere para una condena. Y aparece un tercer elemento que en la discusión pública se transforma también en algo relevante, que es la distancia. Se habló de 21,4 metros respecto a la ubicación general de los manifestantes, se habló en realidad de 24,5 metros como distancia a la que se habría herido a Gustavo Gatica, o sea, él estaba más atrás que otras personas, y el tribunal
no acoge que esa distancia fuera por sí sola una infracción. Dice que los reglamentos no operan como una regla matemática rígida, que en un escenario dinámico no se le puede pedir a un carabinero calcular distancias como si estuviera en un polígono de tiro, y menos cuando el diseño de los protocolos da espacio a la discrecionalidad, porque el diseño de los protocolos da espacio a la discrecionalidad de la policía. Ese razonamiento, otra vez, también puede ser benzina. Para unos es un realismo operacional, para otros es el camino a la impunidad. La pregunta, que es una pregunta inevitable por lo demás, es si esa discrecionalidad queda bien acotada o si se vuelve un cheque en blanco. Como sea, este fallo resuelve, al menos en primera instancia, uno de los casos más emblemáticos del 18 de octubre, uno de los dos casos más simbólicos de ceguera total asociados al estallido, junto al de la hoy senadora independiente Fabiola Campillay, donde el ex capitán Patricio Maturana fue condenado por el disparo de una lacrimógena. Este no es un ranking de dolores, es el reconocimiento de que el país depositó en estos casos una carga política, una carga emocional, una carga moral que es gigantesca. Por eso el veredicto se vuelve una especie de termómetro, porque para algunos es un intento de cerrar una herida, para otros es la confirmación de que no hay justicia cuando el acusado porta uniforme. Y ese simbolismo explica también las reacciones que hemos tenido, ¿no? Gatica ya adelantó que va a recurrir de nulidad, si es necesario podría incluso ir a tribunales internacionales. Esto es importante por una razón básica. El caso no está cerrado en el sentido definitivo, hay un camino judicial todavía abierto y el propio sistema contempla esa revisión. Pero el temblor no es solo jurídico, es político, y aquí aparece un nombre que se vuelve inevitable, el de la fiscal Jimena Chong. Porque esta absolución, para quien quiera leerla así, es también un golpe a la fiscalía que empujó el caso por más de 330 sesiones de juicio y que pidió una condena de 12 años por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves. No es el primer golpe simbólico. La fiscal Chong ya había quedado en el centro del debate por otro caso, el del Puente Pío IX, donde el ex cabo Sebastián Zamora fue absuelto y además por unanimidad por el delito frustrado de homicidio tras el operativo de octubre del 2020 que terminó con la caída de un adolescente al río Mapocho. Zamora, además, hoy es diputado electo, lo que también le agrega benzina política en este caso. No solo fue absuelto, sino que transformó ese caso en plataforma pública. Lo mismo que pasó con Gustavo Gatica, que también resultó electo diputado en la última elección. Ambos se van a encontrar, no son del mismo caso, pero en el mismo hemiciclo. Es bien increíble. En ese contexto, cada absolución es interpretada por algunos como un fracaso estructural del Ministerio Público y por otros como la corrección de investigaciones que habrían sobredimensionado imputaciones. El problema de fondo aquí es más grande que una fiscal, porque un Estado de Derecho no puede sostenerse en una pelea eterna entre instituciones. O sea, si los tribunales y la fiscalía se van a empezar a deslegitimar mutuamente, lo que queda no es justicia, sino que es una sospecha permanente, y la sospecha permanente es un país que deja de creer en las reglas. Aquí las reacciones partidarias, este es otro punto a tomar en consideración, siempre todo, por supuesto, con mucha altura de miras en un tema que, por cierto, es delicado e insisto, muy doloroso. Las reacciones partidarias muestran que el estallido, aunque haya pasado el tiempo, sigue vivo en la manera en que la política se comporta. Desde el Partido Comunista, Lorena Pizarro, jefa de bancada, interpeló a su propio gobierno por la aprobación de la ley Naim Retamal, apuntando a que esa normativa refuerza la protección jurídica y la legítima defensa de funcionarios policiales y que en su lectura lo que hace es que en la práctica abre espacios de impunidad. Desde el Frente Amplio también hubo críticas en esa línea, vinculando el fallo con el ambiente político y legislativo que según ellos ha fortalecido una especie de defensa privilegiada para la policía. La respuesta de sus socios del Partido Socialista fue durísima. Convocaron una reunión de emergencia. Hay parlamentarios del PS que calificaron las críticas del Frente Amplio y los comunistas como injustas, infundadas, de hecho oportunistas. Sugirieron que tanto el Frente Amplio como el PC usan el caso como munición política para tratar de reescribir responsabilidades. Esta pelea, aunque suena un poco mezquina, es bastante relevante. Y déjeme decirle por qué. Porque retrata un riesgo que generalmente aparece muy frecuentemente en Chile. Vuelve una y otra vez. Cuando un fallo judicial se convierte en excusa para una especie como de tironeo o de forcejeo partidario. Y cuando eso ocurre, la justicia se vuelve una herramienta más en la pelea por quién tiene el control de la narrativa sobre lo que pasa en Chile. Y si eso ocurre en un caso tan sensible, la posibilidad de incendiar la pradera con declaraciones irresponsables está ahí a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que no nos puede pasar. De hecho, el ministro de Justicia, comunista, optó por un tono prudente. Dijo que no va a comentar el fallo, llamó a leerlo con calma cuando se conozca la sentencia completa y se solidarizó con el drama humano de Gatica, pero subrayó la importancia de ejercer la movilización pacífica propiamente tal.
Esta postura, aunque puede parecer una formalidad, no es menor. Es un gobierno que comenta el fondo de un fallo en caliente, siempre se mete en un terreno resbaladizo. El presidente anoche en Tolerancia Cero fue muy cuidadoso respecto de comentar el fondo del fallo, explicó lo que a él le dolía, pero no se metió a las consideraciones. Puede tener un cuestionamiento, pero no cuestiona la resolución final. Porque aquí hay una línea que no conviene cruzar. El respeto a la independencia judicial no se proclama solo cuando el fallo te gusta, por supuesto, ¿no? A quienes celebran la absolución como si fuera una reivindicación total, conviene recordarles que el tribunal tuvo por acreditado el disparo de Crespo. Eso no es un detalle. Quiero volver a decirlo. A los que celebran la absolución como si fuera una reivindicación, el tribunal tuvo por acreditado el disparo de Crespo. A quienes condenan el fallo, como si fuera una declaración de impunidad, conviene recordarles que el derecho penal exige además estándares de prueba altísimos y que la justicia evaluó contexto, protocolos y causal de justificación de legítima defensa. Aquí lo que no sirve es el atajo moral. Convertir el caso en un eslogan, elegir solo la parte del veredicto que te conviene y borrar el resto. El fallo con todo instala una definición que el país va a tener que procesar con mucha seriedad, que la legítima defensa de carabinero en escenarios de violencia severa no es una ficción, existe, puede acreditarse, puede operar como causal de justificación. Y te guste o no esta resolución, lo hace, lo afirma con bastante fuerza, al punto de eximir responsabilidad penal aun cuando se determinó la autoría del disparo. Esa es una señal muy potente para Carabineros y para cualquier funcionario que enfrenta situaciones de orden público. Y es una señal que tiene que ser examinada con lupa por quienes temen que la proporcionalidad se convierta en una palabra vacía. Aquí está la pregunta que uno no puede esquivar. ¿Cómo se protege a la ciudadanía de eventuales abusos policiales sin desarmar a la policía frente a la violencia que también se ejerce contra ella? ¿Cómo se evita que la policía dispare como si estuviera en guerra sin exigirle que actúe como si estuviera, no sé, en un seminario? ¿Cómo se escribe un protocolo que sea aplicable en la calle, pero que no permita que todo quede justificado a posteriori? Esta discusión, voy a decirlo de esta manera, esta discusión, si es honesta, si es desideologizada, si es desapasionada, esta discusión obliga a mirar dos verdades al mismo tiempo. Hubo manifestaciones con violencia grave, potencialmente letal, y también hubo actuaciones policiales que terminaron en violaciones de derechos humanos. Elegir solo una verdad para no incomodar al propio bando es una cobardía cívica. Aquí hay que asumir ambas cosas. Lo que viene ahora también es doble. En lo judicial van a haber recursos, va a haber revisión, probablemente una especie de batalla técnica sobre los estándares probatorios, conducta antirreglamentaria, trayectoria, distancia del disparo, legítima defensa, en fin. Lo político va a haber presión para capitalizar el fallo, para usarlo como prueba de impunidad o como prueba de persecución a Carabineros. De hecho, ayer ya lo vimos. La izquierda por un lado, la derecha por el otro. Un poco penoso, ¿no? Y el riesgo es que en esa disputa se pierda aquí el elemento humano, porque más allá de la política existe una persona que quedó ciega, y más allá del símbolo existe una institución que ha exigido respaldo ante escenarios de violencia que se ha ejercido en su contra. Si el país no es capaz de hablar de ambas cosas con madurez, el estallido va a seguir gobernándonos desde el pasado. El debate de las autoridades hoy día es, primero, respetar la resolución de uno de los tres poderes del Estado, incluso cuando incomode, evitar el comentario incendiario, la insinuación irresponsable, ese guiño cómplice a los exaltados, hablar con altura de miras, no con cálculo político, porque la historia ya mostró lo que pasa cuando la política decide coquetear con la violencia para obtener ventaja, termina pagando el país completo. Este veredicto no devuelve la vista de Gustavo Gatica, no repara el trauma, no resuelve por sí solo el debate sobre orden público y los derechos humanos, pero sí entrega una definición concreta sobre un punto que el país viene discutiendo hace rato. La justicia dice que en contexto específico el uso de la escopeta antidisturbios fue proporcional y que operó la legítima defensa. Ese dato, a uno le guste o no le guste, cambia el mapa del debate. Y si se pretende sacar una lección, conviene que sea una que no dependa de la emoción del día o de mi conveniencia personal. Cuando la calle se convierte en un campo de batalla, la democracia pierde. Cuando la policía se convierte en enemigo del pueblo, la democracia pierde. Cuando la política usa los tribunales como escenario, la democracia pierde. Y cuando un país se acostumbra a leer fallos como si fueran propaganda, lo que desaparece no es la verdad de un caso, desaparece también el sentido común. Este es un fallo histórico, no porque cierre la herida, porque obliga a mirarla de frente y también a hacerse cargo de ella.